Entonces, verás, vamos a trabajar en este caso de estudio, que puede ser, como te he dicho, puede ser probable que este sea, yo tengo dos casos de estudio que están planteados, que son el primer caso de estudio, es este, ¿sí? Entonces voy a trabajar contigo, primero vamos a ver cuál sería la solución que se plantea este caso de estudio, cuál sería en este caso, el tipo de estudio que haría, cuál sería la metodología, qué da y qué información necesitaría para hacer esto, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían los resultados y cuál sería, en este caso, la solución o la propuesta de solución a la investigación que hace aquí o a ese caso de estudio? ¿Sí? Entonces, todas esas cosas vamos a abordar. Todo eso va a estar como caso de estudio, tanto en este como en el anterior, digamos, en el otro que tenemos que ver en el transcurso de del segundo periodo. ¿Sí? Entonces, cualquiera de los dos adhieren en el examen complexivo, si es que toman en cuenta la hidráulica aplicada. Si no, pues igual, pues está trabajando en la parte de otros temas que tienes también clase. Sí, bueno. Entonces, creo que esto ya comenzamos un poco a bosquejar, sino que tuvimos creo que alguna cosa de reuniones, alguna cosa que nos retiramos, pero aquí está clarito. Dice, la ciudad de Tena tiene un problema de turbidez del agua, cuyos costos de potenciación son muy altos, ¿no? Para bajar sus índices de turbidez, por lo que se ha decidido atacar la causa, escaso problema directamente, para lo cual se requiere estimar la cantidad de sedimentos que produce la cuenca en todas las años y estimar el porcentaje del mismo que llegará al río, así como identificar el o los sectores microcuencas que mayormente aportan sedimentos para realizar la intervención inmediata. Ya, exactamente es esto, ¿no es cierto? Entonces ahora sí vamos a plantear. Primeramente, vamos a ver acá. La primera sería, digamos, qué es lo que qué es lo que tú, eh, qué es lo que tú entiendes de este problema? ¿Qué es lo que qué es lo que están solicitando acá? ¿Cómo le entiendes este problema? En tus propias palabras. Ya, el problema en sí se basa en que debido que en la ciudad de Tena, que en su planta de tratamiento de agua potable presenta un problema de alta carga de sedimentos que llega a la planta. Esto tiene como efecto, presentando efecto altos niveles de turbidez. Sí, y su causa principalmente podría ser le- la, la erosión que se puede observar en las partes altas de la cuenca, probablemente ya sea por malas prácticas agrícolas o distintas coberturas de uso de suelo que faciliten la erosión. Ya, correcto. Hasta ahí está muy bien la interpretación. Ahora sí, en este caso hablamos, la problemática, puede ser en este caso la cuenca, ¿no es cierto? El mal manejo de la cuenca, ¿no? La problemática puede ser la primera, sería en ese caso el mal manejo de la cuenca. Podría ser, ¿no es cierto? Mal manejo de la cuenca en general. Hablamos de malas prácticas, hablamos de deforestación, hablamos de las cosas. Ya, listo. Ahora, segundo, la pregunta sería, ¿qué información necesitarías tú para para solucionar el problema? O primero, ¿qué estudio harías primero? ¿Qué estudio harías o qué estudios harías o qué investigaciones harías para solucionar el problema? Esa sería la segunda pregunta. ¿Qué estudios o investigaciones o intervención harías para solucionar problemas? Ya, el principal estudio que podría realizar es identificar las principales zonas erosionables que puede haber en la cuenca, porque pienso que si actuamos directamente en esta zona sería un modo más fácil de solucionar el problema de los altos niveles de turbidez en lugar de emplear agentes coagulantes o floculantes químicos, por lo cual con base a este objetivo me emplearía una metodología disponible o fácil para su realización. En este caso, creo, si que esté bien, la más fácil sería la RUSLE, y para identificar las zonas susceptibles a erosión en la cuenca, y le aplicaría con un coeficiente de entrega de sedimentos para ver cuántos de estos sedimentos que se generan en el cauce, digo, que se genera dentro de la cuenca llegan al punto, al cauce.
Para ello, con base en esta metodología, emplearía los distintos parámetros que se emplean en esta metodología, que son el, era el, la R, ya me olvidé, ya. Bueno, no hay problema. Hasta aquí estamos bien. Entonces vamos a ir punto por punto exactamente. No te preocupes que tú tienes chance de ir consultando, pero aquí lo que queremos un poco ir razonando los pasos que vamos a hacer para solucionar este tipo de problemas que, en caso de estudio, que yo en este caso. Entonces tú has dicho identificar zonas de la cuenca aplicando lo que es el método Rusle, ¿no? De caso. Al decir identificar zonas de la cuenca, ¿qué es lo que estás calculando o estimando al decir zonas de la cuenca? ¿Qué estás estimando ahí? Las áreas críticas. Ya, áreas críticas exactamente, pero, pero en esas áreas críticas, ¿qué determinas? ¿Qué, qué dato, qué valor determinas de ahí? La cantidad de sedimento que se desplaza por año, ¿sí que estoy bien? Ya, lo que pasa es que aquí antes de, vas a determinar lo que es el factor A o el factor en este caso, ¿qué sería en este caso? La erosión hídrica. Si tú ves el método de la Rusle, que dices que ¿qué es? En ese caso, tú vas a determinar lo que es la erosión hídrica. ¿No es cierto? Entonces, la erosión hídrica implica qué zonas, en este caso, erosión hídrica, ¿no es cierto? Porque es lo que nos interesa, erosión hídrica, y eso se mide cuando tú dices en toneladas de año, ¿no? Toneladas de hectáreas de año. Exactamente. Toneladas por hectárea y por año. ¿Sí? Eso necesitamos calcular. Entonces, nosotros vamos a calcular lo que es la erosión hídrica y en función, bueno, los parámetros, todas esas cosas que después vamos a analizar, vamos a tener exactamente las zonas críticas que tú dices y que es la verdad en la cuenca, ¿cierto? Entonces, en cada parte de la cuenca, nosotros identificaremos, o sea, cómo está la cuenca, ¿no es cierto? De acuerdo a colores, que al final, en función de los parámetros que vamos a ir vamos a ir calculando o estimando, vamos a definir exactamente ciertas zonas que están totalmente deterioradas o mayormente deterioradas, consecuentemente mayormente erosionadas, o son los que mayormente están aportando sedimentos en la cuenca hacia el río, exactamente. Entonces, es lo que vamos a identificar calculando la erosión hídrica, toneladas de hectáreas de año, de la cuenca y la cual permite identificar las zonas críticas dentro de la misma. ¿Qué quiere decir zonas críticas? Las zonas que mayormente están aportando sedimentos en este caso, al cauce, exactamente. Sí, por supuesto que depende de muchos otros factores para que llegue al cauce. No sé si está claro hasta ahí. Sí, sí, estoy bien. Ya. Ahora, tú dices, ya, vamos a hacer esto, ¿no es cierto? Bueno, para esto, vamos a ver. Un poco vamos a ver, en este caso, ¿qué información necesitarías para hacer esto? Primero, bueno, ¿qué información necesitas para hacer esto? La información, ¿sí? De pronto, esta información también era más coordenada. En este caso, yo quería, puede ser tres o tres mismo acá, puede ser cuál sería, claro, primero la información que necesitarías para terminar esto, ¿sí? Ya, primero la información. ¿Qué información necesitas para calcular todo esto? Ya, 3.1 sería en este caso, ¿cuál sería el método? En este caso, no la metodología, sino el método que no, tú necesitarías para aplicar esto. Si bien es cierto, el método está en función, en este caso, de la información, ¿qué método utilizarías? Y luego sería aquí dentro de esto, dependiendo del método que va a utilizar, sería la metodología en cambio. La metodología que aplicarías tú para llegar a tener esta cosa. ¿Sí? Metodología. Bien, entonces bajo esos conceptos vamos a ver. Primero, si tú quieres, puedes irte yo he puesto aquí 3.1, pero puedes ir inicialmente por el método que aplicarías y en función del método necesitas información, o a su vez, también puedes decir, yo necesito, para eso necesito tal tipo de información, ¿no es cierto? Ahora sí te escucho.
Yo te he puesto acá 3 o 3.1 y 3.2. ¿Cuál de esos tres va primero? ¿Será el método? ¿Será la información o será la metodología? Para determinar esta cosa que nosotros ahorita ya hemos detectado que vamos a calcular esto. Primero sería, o sea, entre la información, método y metodología, lo primero que se tendría que identificar sería, yo vería el método. Correcto. Correcto. Yo puse así para ver, es para razonar, no es que lo estoy, no. Correcto. Primero el método, correcto. El método que tú estudiarías para qué? Para, para esto, ¿no es cierto? Listo, ahí sí vamos bien. Ahora sí vamos. Método. Entonces sería 3. Vamos a escribir acá. A ver si se llama exactamente, estamos razonando. Ya, listo, ahora sí, ya tienes el método. Ahora sí. Ahora sí vas a razonar. Ahí vas a indicar, a ver, vamos a ver. Tú, de acuerdo a tu experiencia que has aprendido, otras cosas, ¿cuáles, qué tipo de métodos más existen para estimar lo que queremos, en este caso, hacer acá en la investigación? ¿Qué métodos más tienes, si conoces? O has leído en papers, o has leído en las clases, o lo que sea. De pronto de ahí conoces uno o dos métodos, pero hay algunos métodos, ¿no? Puedes decir, aquí un poco estamos incluso ya hablando dentro del marco teórico, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué métodos conoces? ¿O has investigado que existen para determinar la erosión hídrica? Principalmente que me acuerdo es la USLE y Ya, los métodos de transporte de Hansen-Williams, pero si es que más bien me acuerdo también hay otras fórmulas, creo que eran fórmulas empíricas, las que eran de Musgrave y Smith-Witts, creo. ya, USLE. Ahora vamos a aplicar lo que es la MUSLE. El MUSLE, USLE dijimos que era para parcelas y la MUSLE. Al final es la MUSLE que nosotros aplicamos. Para modificado de la MUSLE que es para cuenca hidrográfica. Ya, nosotros vamos a utilizar esta, ¿no? Perdón, la RUSLE. O la RUSLE, bueno, cualquiera de los dos. Exactamente. Es lo que vamos a aplicar. Al final, esto es la misma, pero simplemente transformada a cuencas, ¿no es cierto? Bien. Tú hablas en este caso, si tú tienes chance de ahorita de ver tus apuntes, no tienes problema, ¿no? Para eso estamos aquí, ¿sí? Además de este estudio de caso, creo que te van a hacer en la casa, entonces tú tienes que dar claro, justificar toda esa parte para identificar todas las cosas, tienes que ir justificando las cosas, capaz que tú en tu exposición que tengas en tu proyecto, tienes que decir, mire, existen estos métodos, esto es método paramétrico, estos métodos empíricos, es un método modificado, este método son los más utilizados a nivel mundial, de acuerdo al número de papers que sí yo he leído, otras cosas, este método, la MUSL es el más utilizado y que da resultados más satisfactorios, estos métodos son más propios de tales sectores, todas esas cosas. Entonces, eso es un poco te va a dar un poco la situación de que tú has leído que existen muchos métodos o algunos métodos y que el que estás utilizando es el método más confiable de acuerdo a las publicaciones que has leído, ¿no es cierto? A las publicaciones o a los libros o lo que has visto. Entonces, eso es muy importante, ¿no? ¿Y por qué utilizas el método? Porque es el más utilizado, porque está en la cantidad de papers y la confiabilidad más aproximada de la realidad está el método. ¿Sí? Entonces, eso es importante que tú justifiques aquí por qué utilizas, en este caso, por qué utilizo este, o utilizo el otro, o lo que sea. ¿Sí? Entonces, eso un poco tienes que hablar. Algo me hablaste del método de Fournier, el método de Musgrave, esas cosas, ¿sí? Entonces, eso tienes que justificarlo bien. Entonces, por lo tanto, dices, a ver, ¿por qué utilizas el método la USLE, o la MUSLE en este caso? Aquí estás Bueno, justificando por qué utiliza el método, ¿no? ¿Cierto? Claro, es el método que yo les he enseñado, pero, o sea, pero ¿por qué les he enseñado ese? Y tú debes saber, o sea, por ejemplo, yo te cuento, estoy dirigiendo una tesis acá en la Universidad Central, es tesis de maestría esto,
estos están trabajando en maestría, verás. Pero claro, pues estamos relacionando también con crecidas. Justamente ayer defendió un ingeniero que está haciendo su tesis de maestría en recursos hídricos. Entonces, exactamente algo similar estamos haciendo ahí. Pero hacer una investigación en la cuenca del Puca, por allá por la costa ecuatoriana. Entonces, por ejemplo, ahí se vio de que este estudiante, en este caso de maestría, él había consultado, claro, le mandé a estudiar bastantes artículos y encontró alrededor de unos 40 artículos que, en relación a los otros métodos, que este era el más aplicable. Entonces, ahí daba mayor confiabilidad y todo lo demás, y especialmente en América Latina, que utilizaban bastante estos métodos, ¿sí? Y también el método de otro. ¿Cuál método más había? El método de Fourier, el que ustedes tienen, la literatura que tienen ustedes, que yo también he utilizado, y la comparación. Y Javier hablaba exactamente de que el método de Fourier da un valor un poquito más alto siempre del valor de la USD. Pues, por lo tanto, en comparación, los dos métodos más aplicables, estamos aplicando el método de la USD. ¿Sí me entiendes? Entonces, es un poco, tienes que leerte para exponer en tu trabajo. Bueno, en tu trabajo, cuando hagas en tu casa, no es problema, pero cuando expongas al tribunal, tienes que indicar el por qué utilizas. Porque te van a preguntar. Por ejemplo, ahí el tribunal le preguntaba, ¿por qué utiliza este método? ¿No? Entonces, él justificó súper bien esa método. Entonces, te comento, por si acaso. Algo medio similar estamos diciendo, pero más bien es ligado a crecidas. Erosión y crecidas, ya. Ya, ahora sí, vamos a ver el método. Bueno, ya hemos, de acuerdo a lo que lo que acabo de explicarte, y tú más o menos también me dijiste, ahora sí vamos a ver, ¿qué nos tocaría ver? La metodología en este caso, ¿no es cierto? Bueno, el método. Ahora el método, después del método, ¿qué vendrías a tomar acá? ¿Quién es este? 3-1, ¿cuál sería? O 4-1, 4, ¿qué puede ser? 3-1, ¿qué sería ahí después de eso? Ya definiste el método, qué método voy a utilizar, ya de pronto dijiste, este método utilizo, ya. De acuerdo a lo que investigaste, de acuerdo a lo que le aprendiste y todo lo demás. Ahora sí, ¿qué después del método, qué necesitas? ¿Cuál siguiente paso? Verificar la información disponible. Exactamente. Entonces aquí vamos a ver la información que necesito para aplicar el método, ¿cierto? La información que necesito. Ya. Entonces, ¿qué información necesitaré? Si no tengo información, no puedo avanzar. Entonces ahí vamos a analizar qué información necesitas tú para qué. Para hacer tú en este caso, para obtener la erosión hídrica aplicando este método. ¿Sí? Ya. Ahora sí escucho. ¿Qué información más necesitarías? De acuerdo a lo que de acuerdo a lo que has leído, de acuerdo a lo que has aprendido. Ya, si es que, bueno, una vez explicado mi método de elección para el proyecto, en este caso, digamos que haya escogido, que he escogido el método de la USLE, entonces los, tendría que revisar primero los datos que necesito. En este caso serían datos del clima, del tipo de suelo, la topografía, la vegetación y el uso de la tierra. Entonces, con estos datos voy a necesitar la información sobre la precipitación media anual, también la composición del tipo del suelo. Para ello me acuerdo que era a través de los mapas del uso del suelo, que era de la FAO. Y también voy a necesitar modelos digitales de elevación de la zona para poder hallar factores de la topografía. Y también necesitaría los datos de cobertura y uso de la tierra para poder identificar la cobertura vegetal que se encuentra en la zona de estudio y también para verificar si es que se puede evidenciar buenas prácticas de conservación del uso del suelo. Ya. Me parece que me dijiste casi todo está correcto, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver la información, vamos a ver. La primera información, ¿cuál sería para mi concepto? Te voy a decir, ¿verdad? Primero vamos a identificar claro, que no es la cuenca, pero no es del dato, pero
Primero identificarías la cuenca o sea, identificar la cuenca. ¿Cuál es la cuenca que tú vas a estudiar? Del estudio de caso, ¿no? Identificación de cuenca. Con esa identificación de cuenca, ¿cuál sería este caso? ¿Cuál es la cuenca que donde yo voy a hacer mi estudio en este caso? Para lo cual, ¿qué necesito? Vamos a ver. Primerito necesito información. ¿Cuál sería la información que necesitas inicialmente? ¿Cuál es la información necesitas? ¿Qué información necesitas de ahí? Primerito, lo primerito que necesitas para todas las cosas, para todo. Aquí hablé yo de identificación de cuenca. Entonces, ¿qué necesito yo? Ahí, condición uno. Toda la información que me dijiste está muy bien. No te digo que está mal. Todo está bien. Pero porque tienes paso a paso. La primera, ¿qué es en esta inicialmente? Aquí yo puse cuenca, verás. Para trazar la cuenca, ¿qué necesito yo para esto? Lo voy a poner acá un poco, ¿ya? Aquí necesito las coordenadas. Las coordenadas. Es lo que te va a dar en el trabajo. O sea, en el trabajo te va a te van a dar estudio de caso, te van a decir esa cosa. Entonces yo aquí, por ejemplo, yo necesito saber qué información necesito darte yo y qué información necesitas tú recopilar, ¿sí me entiendes? Porque en el estudio de caso yo tengo que enviarte algún tipo de información con el cual tú ya tienes que trabajar. Y habrá otra información que tú tienes que buscarte o tener. No sé cuántos días, me parece que te dan 3 días para hacer este estudio de caso. Me parece que no me acuerdo bien. Tal vez tú ya tienes mejor conocimiento. Entonces, ¿qué necesitas de aquí primerito? ¿Qué información necesitas? ¿Estás leyendo? Sí, cartográfica. Exactamente. O sea, si no tienes la ubicación, si no tienes la cartografía inicial, todo proyecto, no solo este proyecto, todo proyecto necesitamos primero que identificar el punto de estudio, dónde vamos a hacer el punto de estudio. O sea, tengo que ver, es decir, si es que vamos acá del Tena, entonces yo tengo que identificar si este es del río Tena y aquí está la planta de tratamiento, la planta de captación del Tena, ¿qué pasa? Entonces para mí, ese sería mi punto de estudio, donde yo voy a evaluar, porque acá están llegando los sedimentos, ¿no es cierto? Pues aquí, entonces, ¿qué tengo que trazar acá? Tengo que trazar mi cuenca hidrográfica. Primer punto, o sea, sin necesidad de nada. Entonces, para eso que necesito mi información cartográfica, ¿sí? ¿Del sitio de quién? De toda la cuenca hidrográfica. Entonces, ¿qué necesito acá? La cartografía, en este caso, los shapes. Eso nos olvidamos, siempre nos olvidamos. Como primer paso es la cartografía, ¿sí o no? Si no tienes cartografía y si no tienes identificado el sitio donde va a ser el estudio, ¿qué haces? No haces nada, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Sí, Ya, ese entonces, sabe ser un buen claro, ¿no problema. es cierto? Pero esto, ¿ustedes se han dado cuenta que esto le damos poca importancia? O sea, nunca nombramos esto. Pero la base fundamental es, por ejemplo, ahorita en el proyecto EXA, todo el mundo habla de puntos de estudio, todo el mundo habla de muestreos, todo el mundo habla de eso. Verás que hablamos yo de docentes, investigadores que estamos en la universidad, ¿no? Y tienen full experiencia en investigación. De pronto yo más experiencia en consultorías y ellos más experiencia en investigación, pero nunca hablan de estas cosas. Y solo es que necesitamos ubicar los puntos de estudios, es que necesitamos ubicar los puntos de muestreo, es que necesitamos ver dónde colocar las trampas, necesitamos colocar esto, todos los diferentes temas que estamos trabajando, ¿no? Por supuesto, ¿no? Temas de bióticos, temas de isótopos, de hidrogeología, esa cosa. Pero nadie habla de la cartografía. Entonces, ¿qué es lo que le dije yo a ellos? Vean, señores, a ver, ¿qué necesitaríamos nosotros primero para eso? Es que necesitamos ir al campo. A ver, perdón un ratito. Si usted necesita en este momento identificar los puntos, identificar los sitios de muestreo para eliminar esa cosa, nosotros por más que vayamos al campo, no vamos a, necesariamente, claro, en el campo vamos a ubicar puntos, pero después, ¿qué hacemos? Necesitamos primero la cartografía. ¿Qué es la cartografía? Es una mapa base sobre el cual nosotros vamos a trabajar el proyecto. Ese mapa base de todo el proyecto, de toda la cuenca del Tundaime,
Ese es el mapa base para todos los componentes. Pues se llama mapa base. Tal vez tanta la experiencia que yo tengo en eso, ¿no? Todos los proyectos para mí, donde yo voy, primerito, a ver, por favor, mapa base. A ver, señor ingeniero en SIG, por favor, necesito el mapa base de todo el proyecto. Y sobre ese mapa base vas a trabajar la parte biótica, la parte hidrológica, la parte geológica, la parte geotécnica, todo lo que quieras. Pero un mapa base es el mapa base del proyecto. Aquí está todo el proyecto. Entonces tú decís, a ver, toma tu mapa base de geólogo, toma. Sobre esto, la geología, vas a trabajar sobre esta área de la geología. Eso necesitamos. A ver, tú, hidrogeología, vas a trabajar sobre esta cuenca, esta es la cartografía base. Tú sobre eso puedes poner otros shapes de geología, shapes de hidrogeología, lo quiera, pero sobre esto vas a trabajar. Este es el área de estudio. Se llama un mapa base. Y para eso necesitamos, en este caso, hoy es más facilidad porque hoy tenemos ya los shapes. Tú vas, te vas dentro del IGM, sacas los shapes, tienes todos los shapes. En mi época, ¿qué tocaba hacer? Tocaba dibujar, comprar las cartas en papel, unir las cartas, trazar la cuenca, y luego, ¿qué tocaba? Tocaba en el ArcGIS dibujar todito, tocaba dibujar. Bueno, el CAD primerito era. Y teníamos nuestro programa digital. Corregir toda esa cosa, eso demoraba años. Pero teníamos nuestra cartografía ya en shapes. Ahora no, ahora tienen todo ya en el internet. O sea, les facilitamos, nos han facilitado prácticamente el trabajo. Entonces, siempre tener primerito la capa. Aquí vas a ubicar, ¿qué vas a ubicar? Primero, el punto de estudio es este, las coordenadas. Entonces, a partir de esto, generas tu mapa base. En donde quiera, si estás en el, no va a ser Cuenca, va a ser pueblo. El pueblo de Tundaime, ahí a Tundaime, vamos. Ahí, aquí está la coordenada. Entonces, necesito toda esta área para estudio donde están los shapes de esto. La cartografía, porque la cartografía me va a ayudar a qué? A orientarme qué es lo que voy a hacer, qué es lo que, dónde voy a trabajar, qué es lo que me voy a ver exactamente dónde el área que estoy trabajando. ¿Sí? Entonces, la primera parte es esto, ¿no es cierto? Entonces, aquí dirás tú, si dices, muy bien, ¿vas a hacer geología? Ya. Tienes que tomar la geología de esta cuenca de acá. Geología. No, yo quiero hacer hidrogeología. Ya, hidrogeología de aquí. Quiero calcular erosión. Ya, la erosión de esta cuenca. Quiero calcular la prestación media, ya, la prestación media de esta. Ese es el territorio de mi estudio. Entonces, todo el mundo va a trabajar sobre este mapa base. Se llama mapa base. Y aquí hablamos de cartografía. Ahora sí, en la cartografía vamos a definir qué tipo de cartografía no necesitas. ¿Qué tipo de cartografía no necesitarías ahí, Daniel? Uso de suelo, de Correcto. relieve. Uso de suelo, bien, está bien, uso de suelo. Entonces, ¿ves? ¿Te das cuenta cómo ya vas sacando qué cartografía necesitas? Uso de suelo. Uso de suelo. Ya, ¿qué más? ¿Qué otro más? Bueno, para objetivos de estudio más que todo, ¿no es cierto? En el momento, si es que fuera un estudio, en el caso de nosotros, ¿qué sería? ¿Cartografía referido a qué? Primero, bueno, la cartografía sería en este caso, en este caso, la cartografía, ¿cuál? Antes de uso de suelo, ¿cuál sería? Las cartas topográficas, o sea, en el caso de la topografía. La normal, la del IGM, que es la topografía, que es las cartas topográficas, que este sería el mapa base. Aquí tienes la topografía, todo lo que necesitas. Entonces, la primerita sería la topográfica. ¿Cuál es la topográfica? La que da todas las curvas de nivel, los ríos, todas esas cosas. Ya. Eso es lo que normalmente nos dan en IGM, ¿no es cierto? ¿Has visto las cartas? Compra las cartas, ahí está todito ríos, está curvas de nivel, está barrios, está ciudad, está todo. Entonces, en la cartografía, en este caso, la topográfica es esa. Por eso se llama cartas topográficas. Ya. Entonces, esa, listo. Ahí tienes, si quieres sacar este caso sobre esa, vas a trabajar, sacar pendientes, vas a sacar mapa de pendientes, vas a sacar longitud de ríos, vas a sacar orden de ríos, toda esa cosa. ¿Por qué? Porque ahí nos da exactamente todo lo que es, si tú ves la cartografía, nos da, ¿qué nos da? Nos da curvas de nivel, nos da todo lo que son los ríos, y ahí saca el orden de los ríos, longitud de los ríos, ¿no es cierto? Nos da, ¿qué más nos da? Diferentes barrios, diferentes localidades, nos da diferentes elevaciones, ¿no es cierto? Nos da vías, de pronto vías, las principales,
O sea, en esa está mucha información general ahí. Entonces, ya tenemos ahí. Luego, si ya tengo esta cosa, entonces vamos de siguiente la mapa de uso del suelo. ¿Qué más necesitaríamos acá nosotros? Y datos del relieve, el mapa del relieve. Ya, el relieve, es que el mapa del relieve no va a haber. El mapa del relieve está Ah, ¿dónde? Está aquí en la cartografía, en la cartográfica. Y ahí tú haces modelación de ujú. modelo digital y vas a tener el relieve con las curvas de nivel que está dado aquí en la primera que hemos visto acá, en la topográfica aquí. Con esta vas a hacer lo que es el relieve, lo que es las líneas de pendientes, esa cosa. Sí, depende de la Ok. escala. Por supuesto, la escala. Si es que escala 1.25.000, tenemos cada 20 metros. Escala 1.50.000, tenemos, perdón, a ver, vamos a ver, sí, escala 1.25.000 tenemos cada 25 metros, ¿sí? Y así vamos, los otros cada 100 metros, cada lo que sea. La escala, según va aumentando la escala, las curvas de nivel son más escasos que son más anchas, digamos, los intervalos son más grandes. Vas bajando escalas, los intervalos son más pequeños, ¿no? Por lo general, la escala 1.25.000 me da curvas cada 20 metros. Entonces, eso se chequea en la cartografía. Si tú coges la escala, las cartas topográficas 1.25, exactamente va a dar, tienes que tener ya de memoria, ¿no? Porque eso lo utilizamos siempre, cada cuántos metros está tal. Entonces va a decir, bueno, ¿me sirve eso cada 20 metros las curvas de nivel para mi objetivo de estudio? Dependiendo de este tipo de estudio, diga, para mí, bueno, me puede servirme. Si yo quiero tener una escala más pequeña de, yo que sé, curva de nivel cada 5 metros, ¿me servirá la escala 1.25.000, la que normalmente está publicada por el IGM, los 6 IGM? ¿Me servirá? Muy grande. No, Exactamente. Entonces, ¿qué toca hacer? Dices, todo eso tienes que ir razonando, ¿sí? Todo eso hay que razonar indicando de que, vamos a ver, o sea, a ver, vamos a ver. Lo que yo tengo, el IGM, ¿qué es lo que publica el IGM? El IGM publica, a ver, lo que yo veo el IGM publica, creo que no estoy de acuerdo tanto, no sé si publica, pero las cartas que tiene publicadas, las cartas en Shapes, lamentablemente, bueno, eso más ya como mi hijo me ayuda en las consultorías, entonces, pero está 1.25.000, la cartografía, casi esto, no sé si está publicado es la carta la que menormente publica, y la otra es 1.50.000. Y por supuesto hay la otra 1.100.000, ¿no es cierto? 1.100.000. Y la 1.1.000.000, que es en este caso, pues el mapa del Ecuador. Esas son las cartas, esto es lo que publica el IGN. Y de estos existen los shapes, de estos existen los shapes. No sé si esto exista, pero de estos existen los shapes. Es decir, shape significa que tú ya no tienes que dibujar nada, sino tomas esto, ya tienes te bajas, unes los shapes de diferentes valores, diferentes cartas y obtienes tu cuenca, ¿no es cierto? Ahora, es 1.25.000, ¿qué te da? Te da cada 20 metros, o sea, puro nivel cada 20. Ya, te da en unos 50.000, esto te da, no, cada 40, cada 40 metros. Si no, revisa, o sea, no te miento yo. Y esto al menos creo que te da cada 200 metros de curva de nivel. Entonces, ¿te sirve para hacer algo esta unos 100.000? No te sirve para nada, ¿no? Te sirve solamente para mirar. Y a cada 40 te puede servir. Un estudio lógico, por ejemplo, suficiente en cada unos 50.000. Estudio lógico. Si puedes tener unos 25.000, excelente, ¿no? Pero puedes trabajar hasta. Entonces, para el objetivo tuyo, primero la cartografía, dices, de cada 20 metros. En este caso, los shapes que me bajo del IGM serían cada 20 metros, son estos. Pero te hago la pregunta, ¿qué tal si necesitas ser más sucinto, por ejemplo, para hacer una obra, diseño una obra civil en la cuenca? Por ejemplo, quieres hacer un muro para prácticas digamos, para terraceado de prácticas de cultivo, que alguna te va a tocar hacer en tu vida profesional. Pero quieres diseñar ahí. ¿El 1.20.000 te servirá para hacer ese diseño? tampoco, porque son cada No, 20 metros. exactamente. Necesitaría Y el muro va uno a más ser, yo qué pequeño. sé, de 1.50. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? Tomar datos y interpolar. No, tienes que generar información, hacer levantamiento topográfico exactamente en los sitios donde vas a diseñar esas obras para construir. Porque necesitas curvas de nivel cada 50 centímetros.
Entonces, de esa área pequeñita que identificas aquí, tú tienes que hacer el levantamiento topográfico, es decir, hagan los diseños. No toda la cuenca. Date cuenta de lo que sería toda la cuenca, tener cada 50 centímetros. Y aquí no funciona la interpolación. ¿Sí? No funciona porque si tú coges esto, las shapes, digamos, estás así, así están pegaditas. Y interpolar ahí, imagínate lo que sería aquí. O sea, te va a hacer ahí. Entonces, la escala tienes que ser un poco la escala que, escala más, más pequeña, yo que sé, 1.1000, 1.500, por ejemplo. Mira, 1.500, ahí te ayuda a ver las curvas de nivel cada 50 centímetros, por ejemplo. O escala 1.100, que se hace a veces, se hace escalas 1.100, que ayuda a hacer para elementos pequeñitos, como para cajas de revisión, por ejemplo, cajas de 60 por 60. ¿Por qué hacemos esto? Porque necesitamos pues, excavar y calcular volúmenes de tierra. Entonces, ahí nos permite ver mejor todas las cosas. Entonces, mira lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Pues un poco también es para tu experiencia, que ya tú vas a ser ingeniero, entonces, ¿qué vas a trabajar? Entonces, ahí te acordarás lo que te digo. O sea, las escalas de esto de dibujo te va a ayudar bastante a lo que son definir, construir obras, todas esas cosas. Cuando te digan, a ver, ingeniero Iliapa, tenga la bondad, queremos que nos ayude acá queremos hacer un terraciado para control de erosión. Entonces, muy bien, entonces lo hacemos. Entonces, si quieres que haga los diseños, por favor, necesito la topografía a detalle, solamente el sector donde se va a intervenir, no de toda la cuenca, sino los sectores que intervienen de topografía. Curvas de nivel, cada 50 centímetros. Te van a entregar eso. Y de ahí sí, con eso sí puedes diseñar. Si no, no puedes diseñar. La de 25.000 no puedes bajar, interpolar, porque te va a quedar ahí, te va a quedar así. O sea, te va a quedar ahí, prácticamente te va a quedar así. Así pegadísimo, todo unos champús de nubes. Porque la escala no te va a dar. Ya, entonces aquí también tienes que ver exactamente. Tú hablabas, ¿por qué te digo esto? Porque hablas acá de las pendientes, en este caso, que la misma topografía, o sea, la carta topográfica, si tú sabes, la carta topográfica es así, y aquí están las curvas de nivel, así están las curvas de nivel, pegaditas, otro más alejado, lo que sea. Así te entrega. Entonces, con esta tú generas con las curvas de nivel, que es altura, generas lo que es el MDT, mapa, digamos, digital del terreno. ¿Sí? MDT. Entonces, generas esto. Y pones que el mapa de altura, entonces tridimensional, toda esa cosa, puedes ver tranquilamente. Pero estás viendo a la escala esta, ¿no? A 1.25.000, de acuerdo a lo que te entregó el IGE. Ahora, si quieres, pongamos un caso. Por ejemplo, lo que nos va a tocar, por ejemplo, veas. Yo por eso estoy solicitando ya que me contraten el geógrafo allá. ¿Por qué? Porque necesito generar este mapa base, y que el geógrafo me diga, mire, este es el área de estudio que ustedes me están pidiendo, pero resulta que solamente los shapes de toda esta área, voy a hacer aquí, ¿verdad? Toda esta área que tengo aquí, solo tengo shapes de esta área, de aquí, de eso tengo, pero de esta no tengo. ¿Qué pasará ahí? ¿Qué tengo que hacer yo como director de proyecto? Tengo que comprar fotografías aéreas, ¿para qué? Para hacer fotointerpretación. Fotointerpretación, y con eso me ayuda a qué? Me ayuda a generar la restante topografía de todo el área de estudio del Tunday. Entonces, si yo no me fijo en esto y me voy directamente a decir, no, yo me voy a tomar muestras de acá, tomar muestras de acá. Y cuando yo quiero presentar mi ubicación de los sitios de muestreo, resulta que acá no tengo datos. Entonces, recién voy a ponerme a buscar la fotografía, las cosas. No, tengo que buscarme inicialmente. El geógrafo tiene que darme ya el mapa base para entregar a todos, para entregar al hidrogeólogo, para entregar al hidrólogo, para entregar al ecólogo, para entregar al este caso, al de isotopía, o sea, para todos de entregar, toma este mapa, toma, y aquí trabaja. Lo demás, si necesitas generar más cosas, ahí genera tú, pero este es el mapa base sobre el trabajo, con lo cual tú vas a trabajar. Pero yo como director de proyecto tengo que fijarme que si es que esto hay o no hay. Y bueno, aunque yo ya estoy enseguida en mi casa, estoy bien acá porque ya vos sabes que toda la vida 2 años hemos pasado acá en la casa dando clases y esta vuelta ya estaba bien, pero igual ahora acá ya me enseñé otra vez. Pero digo que bien que regresemos el lunes nuevamente a presencial, porque yo voy a reunirme ya precisamente con los técnicos y decir, bueno, al final necesito yo Ellos me han dado nombres de estudiantes que saben bien hacer en sí. Yo no estoy poniendo
A pesar que yo conseguí el proyecto, estoy director del proyecto, el José es administrador, pero no estoy poniendo una sola persona de mis alumnos, decir, vea, quieres trabajar nuestra cosa. Ellos están poniendo sus alumnos, sus egresados. O sea, ellos dicen que son los buenos, esa cosa. Entonces ya dije, por favor, entonces que necesito que conocer a quién va a trabajar, porque se le va a pagar, por supuesto, ¿no? ¿Quién va a trabajar para que ya me genere esta información? Ya tengo las coordenadas de todo lo que me dieron en el proyecto. Pues para que pases coordenadas, buscan información y busquen los shapes. Entonces, buscar los shapes significa ya tengo, aquí está el mapa base. Pero ¿sabe qué, profesor? ¿Sabe qué? Vea, no hay esa zona, porque Tundaime es la zona del oriente, entonces puede ser que esa parte esté nublada y generalmente no esté con información. Pues. Entonces, ¿qué tengo que hacer rapidito? Buscar fotografía y hacer fotointerpretación y luego que esto, completar toda esta zona y tener ya completa la topografía. Entonces, ahí sí ya está completita. Decir, muy bien, señores, este es el mapa base, tome, señores, sobre este, trabajen en su proyecto. ¿De acuerdo? Si estás de acuerdo con lo que te digo, ¿no es cierto? Esto en la Sí. vida profesional te va a dar, eso no está escrito en los libros, pero te va a dar, te estoy enseñando las cosas que tú vas a hacer cuando ya seas profesional. Entonces hay que ir paso a paso. Después nos encontramos que ya estamos por acá y resulta que no tengo esta, entonces recién a buscar esta cosa. ¿Sí? Entonces, ahí estamos. Entonces vamos a ver. Ahora sí, con esto te quiero decir lo que estaba. Continuamos. ¿Sí? Nos llamas, te expliqué esta cartografía y eso pues, incluso te pido que tú si tienes tiempo, bájate esta cartografía y ve lo que yo te acabo de decir. Te acabo de decir exactamente. ¿Por qué? Porque yo he trabajado mucho en esos temas y conozco los temas y sé que estudios de hecho en esas cartografías, en esta, y cuando hago diseños tengo que buscar la topografía, hacer esto. Me ha tocado hacer esto, son sitios donde no hay topografía. Y inclusive, verás, cuando yo hago riesgos, hago estudios de riesgos, ¿qué pasa? Yo tengo que generar cartografía 1.10.000 o 1.5.000. No hay, pues. IGM, ¿qué nos da? 1.25.000, 1.5.000. IGM nos da más, esto tiene el IGM. Entonces, 1.5.000 no puedo tener. ¿Por qué? Para yo pintar un mapa de riesgos de 1.25.000, ¿qué me va a salir? Una liñita por ahí. Por lo tanto, yo para pintar un mapa de riesgos, para pintar zona roja o que sea, amarilla, la escala tiene que ser mínimo 1.5.000. ¿Sí? Y si es posible bajar de escala. ¿Por qué? Para que el alcalde pueda tener la opción de ver la zona roja, decir muy bien, ve, aquí está tal el malecón, acá está el río, esa cosa, entonces todo es la zona roja. Aquí no pueden utilizar porque el río está aquí. Entonces esto, el río va a desbordarse. Entonces escala 1.5.000, yo puedo tener el área más fija y la cota correcta. En cambio, escala 1.25.000, viene esta y la línea roja será otra línea por aquí, tal vez. Sí, no se ve nada. Entonces, la escala de manejo para el alcalde sería este. Además, el alcalde tiene que trabajar en qué? En escalas de peligro alto, peligro medio, peligro bajo. Yo genero el retorno, que el alcalde no sabe ni qué significa peligro de retorno. Entonces, tengo que traducir peligro de retorno en qué? En zonas de amenaza alta, media, baja. Si yo digo zona roja, el alcalde hasta piensa que es motel, ¿no? Ah, no, pero zona roja implica dónde no voy a permitir que mi población vaya a sentarse. Entonces, ¿qué escala es? 1.5.000. Entonces, como no hay esto en el GM, ¿qué hago yo? Me compro la fotografía aérea de toda la zona donde yo voy a hacer estudios. ¿Para qué? Para hacer fotointerpretación y generar la escala de 1.5.000 y en esa escala poder trabajar y presentar mi mapa. Entonces, ¿esto qué tiene? Tiene costo. ¿De qué? De fotografía y de qué más? Y de fotointerpretación. No sé si han aprendido ustedes fotointerpretación en la universidad. Fotointerpretación es que traducir la fotografía en qué? En cartografía base, con curvas de nivel. Eso lo hace un fotointerpretador. Sí, exactamente. Ya. Bien. Entonces te comento, o sea, en cuanto a cartografía, pues tienes que saber primero las escalas, todas esas cosas. Bien. Vamos a ver, uso de suelo. ¿Qué más necesitas aquí? No sé si es que te sirvió esta explicación para algo, te puede servir, ¿no? ¿Qué más necesito yo? Después de uso de suelo. Información edafológica. Edafológica, listo, pero a ver, vamos a ver, si tú hablas de la edafología, yo estoy de acuerdo,
Pero verás que al hablar de edafología, ¿estoy hablando de qué? Estoy hablando de más o menos de agronomía, edafología. Claro que la edafología es la parte fundamental para muchas cosas y aquí salen algunas cosas de la edafología. Sí, más de edafología se utiliza en agronomía. Ahí se utiliza lo que es la edafología. ¿Sí? O también se llama pedología, también se llama edafología, pedología, ya. Pero, ¿y aquí qué necesitas de la edafología? ¿Qué necesitas específicamente? Porque la edafología tiene una gran cantidad de información desde el punto de vista de la genética mismo de los suelos, ¿sí? O sea, la genética de suelos es decir, en sí es cómo se encuentra conformado en sí el suelo, ¿sí? Desde el punto de vista de, de su textura, de su permeabilidad, de su capacidad de retención, de su capacidad de infiltración. Todas esas cosas es la edafología, ¿sí? Pero ¿qué necesitamos de ahí de la edafología? Exactamente, ¿sí? Porque hay las andisol, los molisol, los distrendeps, bueno, hay cantidad de cosas, términos muy científicos, pero cada uno de esos términos tiene sus propiedades, ¿no es cierto? Propiedades dices, tiene permeabilidad tanto, tiene tanta textura, tal cantidad de materia orgánica, tanta cantidad de limo, tal cantidad de arcilla, así te dicen, ¿no es cierto? Cada uno de estos tiene propiedades de porcentajes de qué? De diferentes elementos de los cuales nosotros tomamos, decimos, a ver, esto me interesa a mí tomar de la edafología para mis fines de estudio. Esto no, porque esto para, utilizan otros estudios, otros estudios, ¿no? ¿Nosotros qué necesitamos? A ver, así, ¿toda la edafología necesitamos o qué parte de la edafología necesitamos nosotros? Solo una parte recuerdo que era sobre los contenidos de arena, limo y arcilla. Ya, pero ¿a qué se refiere eso más o menos? ¿Qué se refiere eso? No, no recuerdo. Ya, entonces la edafología necesitamos en cursión que es la textura del suelo. Sí, te hago recorte, te hago recuerdo. Es la textura. Entonces, cuando tú hablas de textura, estás hablando de qué? De limo, arcilla y materia orgánica. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué habla de textura? ¿Por qué hablar de textura? Y tomando en cuenta los porcentajes de arena, limo y arcilla ahí. Que esto nos va a utilizar para algún parámetro de cálculo. ¿Por qué? ¿Por qué crees que necesitamos de la edafología es la textura? Más al final, mapa textura de suelos. Puede ser de la FAO o puede ser de SIGAGRO, ¿no es cierto? Cualquiera de las dos puede ser. Yo utilizo más fiable de la FAO. Porque de acuerdo a la composición del suelo y de acuerdo a la composición de los tanta arcilla, arena o limo, dependerá la heredabilidad del suelo, creo. Bueno, pero es que me estás hablando de la realidad, pero, a ver, pero en términos de fenómeno, de lo que es, en este caso, la erosión misma, ¿qué favorece o desfavorece a la erosión? Lo que se llama en el caso la textura del suelo. Entendiendo que dentro de la textura está lo que es materia orgánica, lo que es en este caso limo y lo que es en este caso arcilla, ¿ya? Arcilla. Pongamos en español, ¿no? Porque ya está sand y todo lo demás, ¿cierto? Silk, sand y MO, ¿no es cierto? O sea, ¿qué papel juega para esta textura en lo que es la erosión hídrica? ¿Qué papel juega? Si recuerdo bien, los suelos arenosos son los más fácilmente erosionables en comparación con los limos y arcillosos, porque esos tienden a compactarse, en cambio los arenosos tienden a desplazarse, ¿o no? Ya, pues está bien por ahí. Está bien, o sea, si tienes un suelo muy arenoso, sucede de que bueno, hay dos opciones ahí, ¿no es cierto? Verás, cuando hablamos de textura, estas cosas, textura específicamente, y ese tipo de material que se toma en cuenta para lo que es el cálculo de la aerodabilidad, que está muy bien lo que dijiste, pero ahí juega dos cosas. La primera sería en este caso, primero, ¿qué sería? El grado de infiltración. Y segundo,
el grado de erodabilidad en este caso, de que se desprende el suelo y comience a desplazarse hacia aguas de abajo, dependiendo de la pendiente que tenga la cuenca. Pues vamos a trabajar después con pendientes. Pues hay dos cosas que juegan en este caso textura del suelo. Pero acuérdate que después de eso, antes puede ser que también después hay un factor C, y ese factor C se refiere a ¿cuál? A lo que es la cobertura vegetal. Pero entonces, ¿qué implica si es que ese suelo arcilloso, pongamos que sea arenoso, ¿ya? Tiene cobertura vegetal, no va a haber problema de erodabilidad. ¿Por qué? Porque está cubierto de vegetación, ¿no es cierto? A pesar que el suelo es arenoso. Entonces, por eso hay una combinación de todos los parámetros para calcular lo que es en este caso la erosión, ¿sí? Entonces, el primero nos determina esta es la capacidad de ¿qué? La capacidad de infiltración que tenga cuando caiga ¿qué? Cuando caiga en este caso una precipitación dada, que es el primer factor que vamos a calcular después, es el factor R. El factor R está relacionado ¿a qué? A la intensidad de lluvia o a la precipitación máxima que nosotros vamos a utilizar. ¿Sí o no? Entonces, esta es que si el suelo es, pongamos un suelo, está totalmente cubierto y este es arenoso. Y aquí está vegetación, ¿sí? Pura vegetación y es arenoso. ¿Qué pasará? Entonces va a tener una gran capacidad de ¿qué? Primero, esto va a ser un colchón disipador de energía, la vegetación. Y segundo, pues esto va a ayudar a ¿qué? A infiltrar la mayor cantidad de agua. Consecuentemente, no hay ni proceso de erosión ni proceso de escurrimiento. ¿Te das cuenta? Esa combinación que puede darse. Ahora, entonces, mira, ¿favoreció a qué? Favoreció a que esta precipitación que la estamos calculando como R, esto pues ayuda a infiltrar lo más rápido porque es arena. Pero cuando es esto arcilla, ¿qué pasará? Entonces va a tener en este caso un fenómeno de ¿qué? De encharcamiento, a pesar de haber esto, ¿no? De haber acá, va a haber vegetación, va a escurrir solamente en este caso caudales líquidos, de pronto con cierto lavado de la vegetación. Ahora vamos a ver a la parte al revés. ¿Qué pasará si es que esto es arenoso y está desprovisto de vegetación? Ahí sí va a infiltrarse parte, pero si es intensidad fuerte, como siempre trabajamos con la P máxima, ¿qué pasará? Va a haber mayor desprendimiento de material y hacia aguas de abajo va a escurrir prácticamente, va a erosionarse. Entonces, por eso hay la combinación de creo que son 7 valores que vamos a calcular. Entonces, la pregunta era en este caso, ¿qué papel juega en este caso? Primero, vamos a ver. El segundo dijimos en lo que es la parte de la morfología necesitamos. ¿Pero qué necesitamos la morfología? Necesitamos el mapa de ¿qué? De textura del suelo. ¿Y por qué textura? Porque nos da los porcentajes de materia orgánica, limo y arcilla. ¿Sí? ¿Y por qué esto? Esto favorece a qué? O favorece a la infiltración, siempre y cuando haya cobertura vegetal, o favorece al escurrimiento directo cargado de ¿qué? De partículas de arena, en el caso de erosión hídrica, hacia aguas abajo, dependiendo de la pendiente. Sí, esa sería un poco la interpretación de esto, ¿no es cierto? Entonces, para lo cual, a ver, entonces estamos acá, mapa de textura, ahora sí, ¿de qué mapa de textura estamos hablando? ¿De dónde sacar el mapa de textura? ¿Cuáles serían las cuentas que utilizarás para el mapa de textura? De pronto, ya podemos hablar. En la cartografía utilizaremos mapas IGM. Nos podemos poner, ¿no es cierto? A ver, voy a borrar toda esa vaina para que veas acá. Entonces acá, por ejemplo, vamos a ver. La cartografía, dijimos en este caso, la escala ya dijimos, ¿no es cierto? Entonces acá un poco disponer cartografía, en este caso la topográfica del IGM. Ya podemos poner directamente Instituto Geográfico Militar, que es de Instituto Rector en esta vaina, ¿no es cierto? Entonces esta vamos al caso la topográfica. Ya. Es lo que tienes que ir describiendo en tu problema. Vamos a ver, ¿qué más cartografía? Necesitamos en este caso los usos de suelo, que dijiste estaba bien, ¿no es cierto? Usos de suelo. Entonces acá tienes que saber también qué usos de suelo vamos a ver. En este caso, la escala. La escala de usos de suelo, por lo general hay 1/200,000. No tenemos 1/25,000, que es la que nos da acá, esta, por ejemplo. Acá es incluso puedes poner acá 1/25,000. Ya puedes poner la escala incluso. ¿Qué vas a trabajar? 1/25,000. Y acá uso de suelo tenemos 1/200,000. Porque así está publicado, por Sigagro está publicado. 200,000. ¿No es cierto?
Ya, ese es el mapa de uso del suelo. Entonces, ¿qué tengo que hacer en este caso? Bajarla, en este caso, la escala, bajar la escala aquí. Adaptar a la cuenca y sacar la parcita de la cuenca y adaptar a 1.25.000, porque al final, este va a ser la cartografía base, o la cartografía base, ¿no es cierto? Sobre el cual va a trabajar todo, va a trabajar. Cartografía base. Sí, esto va a ser la base, sencillamente. Entonces, aquí tengo que definir qué escala. Entonces, escala, ya tengo que saber que tengo que bajarme de estos 200.000 a escala 1.25.000, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Por ejemplo, lo que yo he hecho es que en la escala 1.25.000 trazo mi cuenca, es la cuenca 1.25.000. Y en la escala 1.200.000 también trazo mi cuenca, corto mi cuenca y le vengo acá. Y le superpongo sobre esta y le agrando y luego pues ya todo eso uso el suelo va acá. Entonces le adapto, en este caso cojo esta cuenca, le trazo acá y les llevo para acá. Y con coordenadas todo y me llevé acá y superpongo y al final tengo ya el mapa de uso de solo de mi cuenca, cortando. Al igual que puedo hacer el mapa de Sigagro, el mapa de todas esas cosas. Eso las lo hace rapidísimo, ¿no? Antes, cuando yo estudiaba, pues tenía que coger, cortar, o sea, sobreponer el papel calco en la ventana y ahí está. Sí, ahora no. Ahora tienen todas facilidades, tienen ustedes. Bien. No sé si no sé si me hago entender lo que tienes que ir haciendo Sí, ya. Nos vamos a ver. Luego, ¿qué dijiste? Un suelo. Luego vamos a ver, yo pondría, en vez de, le pondría tipos de suelo. O sea, el otro sería tipos de suelo. ¿El tipo de suelo cuál sería? Justamente, mapas de qué, ya vamos, dijiste de la morfología, pero podría ser escaso mapas específicamente para nuestro estudio necesitamos mapas de qué, de textura del suelo, ¿cierto? Sería, yo pondría acá textura del suelo. Ahora, la escala, ¿cuál es la escala que tengo? La escala, ¿cuál es la escala? La escala que tengo, hay el mapa primero, si tú ves, hay la escala de la FAO, nivel mundial, me parece que es 1.500.000, me parece, que no me acuerdo bien la escala. Carlitos, ¿cuál es la escala de la FAO que tiene el mapa de uso del tipo digamos, de textura? La escala de la FAO, mapa textura que sacamos. La textura, mapa textura. La escala. ¿Cuánto? No, la escala, 1.000 o 2.000, ¿cuánto? Ya, 1.50.000, mira, ha habido 1.50.000 escalas. Hicimos con mi hijo esta cosa. Entonces, 1.50.000, mira. Ahí de escala de la FAO. Es muy buen mapa, ¿no? Pero también el de Sigagro me parece que hay de escala 1, no sé si hay 1.50.000. 1.50.000 igual. Entonces, si somos muy ecuatorianos, vamos a utilizar la escala, en este caso, de Sigagro o del Magap. Sigagro. Entonces, mira, entonces, todas esas cosas, ¿a dónde adaptamos? Adaptamos al mapa base. Todo esto adaptado al mapa base, el mapa base. Entonces, sobre este mapa base vas a trabajar usos de suelo, tipos de suelo, todo, topografía, mapa dependiente, todo aquí, mapa base. Sí, entonces lo único que hacemos es coger un 6 sobre estas shapes, montamos, vamos trabajando. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante, las escalas, porque tienes que saber que debes cortar y llevarte y ponerte acá. Cortar, llevarte y ponerte acá. ¿Estamos de acuerdo, Daniel? sí. Ya. Vamos a ver, estamos en la información. ¿Qué información más necesita? Estamos en cartografía, por si acaso, ¿no? Estamos en cartografía, por eso hablamos en parte de la cartografía, información cartográfica. Ya. En cartografía, ¿algo más necesitarías de ahí? Ya tenemos topografía, tenemos uso de suelo, tenemos tipos de suelo, textura. ¿Qué más necesitaríamos? Ya con respecto a la cartografía, ya con eso. Ya, listo. Ahora sí, vamos a ver. El siguiente paso. Ese sería BA. B, ¿qué otro dato necesitarías? La siguiente datos, la siguiente información que necesitas. B. Y la primera era cartografía. B, la segunda tipo de información que necesitas. El registro bibliográfico. Ya, exactamente. Entonces, ¿qué implicaría aquí?
¿Cuál sería el tipo que pondrías aquí? Datos, ¿qué sería de aquí? Datos. ¿Datos qué? Datos. ¿Ya hablaste ya? Sí, pero no creo que se dice pluviográficos o pluviométricos. No, no. Pluviométricos, correcto. Está muy bien, pluviométricos, ¿no? Bueno, si estuvieras trabajando con lo que es textura, digamos, perdón, con lo que es el I30, la intensidad, así está bien, pluviográficos. Pero por el momento vamos a trabajar con datos pluviométricos, o sea, datos de lluvia. Pluviometría es lluvia, ¿no? Pluviométricos, ¿sí? Aunque bueno, aquí estamos pluviométricos, estamos que estamos ya dando exactamente que solamente es pluviometría, ya, ¿no es cierto? Pero si fuera el caso, no tuvieran conocido tanto bien el método, ¿qué sea yo? Datos meteorológicos. Ahí está la pluviometría de puntos, pongamos que utilizar a Fournier. Necesito, por ejemplo, lo que es la temperatura, ¿no es cierto? ¿Qué más necesito en Fournier? Necesito pluviometría, temperatura, bueno, eso no está, ¿no? ¿Sí? Pues ve, date cuenta. Pero bueno, en este caso, bien, el método que estás hablando, datos pluviométricos. Aquí, ¿y qué haría yo acá? ¿Qué datos pluviométricos necesito? Las precipitaciones medias mensuales. Ya, precipitaciones mensuales. Mensuales. No medias, sino precipitaciones mensuales. Tú sabes que la precipitación mensual es la sumatoria de las precipitaciones diarias. ¿Sí? No estamos de medias. Medias mensuales, nada que ver. Estados, precipitación mensual. Una cosa es caudal y otra cosa es precipitación. En precipitaciones siempre hablaríamos precipitación mensual. Pero si tú coges las medias de todos los meses, ahí sí es precipitación media mensual. En este momento vamos a trabajar con precipitación mensual, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, prestación mensual. ¿Qué más necesitas acá? ¿Alguna cosa más de datos pluviométricos o no solo la prestación mensual? Si se piensa aplicar el índice modificado de Fournier, sí, solo eso sería, porque solo se porque necesitaría también el anual, pero sería la sumatoria de todos esos, de todos los Ya, mensuales. correcto. Entonces, por un poco puedes poner acá prestación mensual. Entonces, yo pondría acá un poco como paréntesis P máximo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos saber de toda la serie histórica, saber cuál es la máxima mensual, porque así se Fournier. Así dice, ¿no es cierto? La prestación máxima sobre la prestación anual. ¿Sí? La prestación máxima mensual. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué más datos? Continuamos hacia abajo. ¿Qué otra información necesitaríamos? ¿O sería suficiente esta información? Y ya, eso creo que sería todo. Ya. Te voy a hacer una situación. Por supuesto, acuérdate que has aprendido desde esto que estamos. Pero yo pensaría otra cosa más, que nosotros no tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque por lo general le estamos dando, lamentablemente todavía estamos, tú ves cómo estamos con la situación del gobierno, esa cosa, el país se fue tras 20 años o 30 años atrás, pero eh, no tenemos, por ejemplo, lo que significaría manejos de cuenca en el país, y al haber manejos de cuencas, ¿qué tendríamos? Tendríamos específicamente en muchas cuencas del Ecuador, ya comenzamos a trabajar lo que son prácticas de cultivo, ¿no es cierto? Prácticas de cultivo, en este caso, o prácticas de uso del suelo también se llamaría, ¿sí? Entonces, ¿qué implicaría de que el campesino esté capacitado de que cultive de mejor manera su tierra sin favorecer la erosión? Y el sin favorecer la erosión implica hacer prácticas, en este caso se llama prácticas de cultivo, ¿no es cierto? Entonces, si es que tuviéramos en este caso, eso, ¿quién tendría que tener? El MAGAP. El MAGAP debería tener entonces a nivel de publicado a nivel de todo el país, qué prácticas de cultivo se están realizando en diferentes cuencas a nivel de todo el país.
Y podríamos tener un mapa de ¿qué? Unos shapes de sitios de prácticas de cultivo. No sé si me hago entender. Sí, sí. Exactamente. Y eso no tenemos. Por lo tanto, en caso necesario sería en ese caso tener que en ese caso, lo que es en este caso los mapas de prácticas de cultivo. ¿Sí? Prácticas de cultivo o prácticas agronómicas, se llama en este caso. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos toca hacer? Por ejemplo, ¿qué nos toca hacer? Como no hay esa cosa, entonces, si es que yo, bueno, claro, tú no vas a hacer porque tienes apenas, de pronto, vas a asumir un dato en donde que diga simplemente que no hay prácticas de cultivo y eso va a ser igual a 1. ¿Sí? O sea, eso es una condición secundaria en caso de nosotros, pero tocaría hacer ¿qué? Salir a la cuenca, visitar la cuenca y comenzar a georreferenciar ciertos sitios en donde, ¿qué? En donde sí hay prácticas de cultivo. Por ejemplo, hay formas de terraceado de las laderas para que no haya erosión. Hay prácticas en donde siembran siguiendo las curvas de nivel. Hay prácticas en donde los surcos están realizados de tal manera que no produzca la erosión. Hay donde hay ciertas barreras de árboles donde permiten que no haya erosión eólica. Sí, es decir, hay muchas cosas que puede darse en la cuenca que no conocemos. No conocemos, y entonces podría ser que yo, en base a la cartografía base, pueda tomar con GPS y mapear exactamente esto. Y tendría, en este caso, valores de ¿qué? Valores de C promedio, digamos, valores de P promedio en la cuenca como prácticas de cultivo. O valores puntuales de donde está. Porque yo que trabajar en un mapa, estas cosas que hago, en la RGI estoy trabajando en celdas, ¿no es cierto? Estoy trabajando en celdas, eso es lo que hace, por eso la RGI te pide exactamente delimitar incluso celdas, y te va a decir exactamente dónde está ubicado. Con coordenadas está aquí, pero acá no tiene, acá sí tiene, acá sí tiene. Te va a dar chance que a mapear, indicando que aquí la erosión tiene un factor tal que resta la erosión. ¿Por qué? Porque aquí estamos utilizando prácticas de cultivo. Aquí también y aquí no. Entonces la erosión va a ser mayor acá, menor acá, menor acá. ¿Por qué? A pesar de que están cultivando, pero hay prácticas de cultivo, te hacen bajar el nivel de la erosión. ¿Sí me entiendes? Entonces, si fuera el caso, como otros países lo tienen, pues tendríamos que tener un mapa de prácticas de cultivo. No sé si me hago entender. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, hasta ahí hemos visto que necesitamos la información. Ahora, claro, a medida que vayamos nosotros, por ejemplo, ya vamos a aplicarla, el siguiente paso, ¿cuál sería de hacer? Tercer paso, me parece que es, dentro de tu caso de estudio. ¿Qué necesitas aplicar aquí? Tercer paso, ¿cuál sería? Después de tener todo. La metodología ya. Correcto, la metodología, ¿no es cierto? Entonces, aquí iríamos en caso ya a trabajar en la metodología. ¿Qué pasó? Se me perdió el mouse. Ya, la metodología, vamos, hasta que parece que se me perdió el mouse. Hasta la metodología. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál sería el primer paso en la metodología? Vamos a ver cómo le haces. Ya, si parto para hallar ya los distintos factores, digo, para ya comienzo a realizar la metodología USLE, necesito hallar los distintos factores, el R, el K, el LS, el C y el P, que están compuesto este método. Entonces, lo primero que partiría, ya sería hallando el factor R, que corresponde al Entonces, la coeficiente de... primera. Ya listo. Vamos a ver el primer paso. 3.1 sería en este caso. 3.1 sería en este caso la estimación de qué. La estimación de qué. El factor que dijiste. erosividad de la lluvia. Ya, estimación de R. ¿No es cierto? Ya, estimación de R. Entonces, para este R tendrías que generar en este caso digamos, ¿qué es lo que vas a hacer, no? O sea, estimo R aplicando qué, por ejemplo, ¿qué necesito ahí? ¿Qué necesitas para aplicar R, para estimar R? Ya, necesitaría los datos, los pluviométricos del sitio de Correcto, aquí estudio. de arriba.
necesitaría también y bueno, ahí ya tendría mi área delimitada de la cuenca primero, porque con eso. ¿Ves? ¿Te das cuenta ya? Y después sería realizar un raster con todos esos datos para poder realizar los cálculos. Ya. Eso sería para Ya, calcular todo eso. ya, listo. Vamos a ver, lo que pasa es que aquí te falta algo, verás, mi estimado R. ¿Por qué tienes que hacer aquí? Primero tienes que ver, vamos a pensar. Primero tienes que definir qué estaciones meteorológicas o pluviométricas están en la cuenca, ¿sí o no? O sea, ¿qué estaciones? Yo Sí, tengo, los primeros ubicar, ¿qué sería? Ubicar en el mapa base. Por eso hablamos de un mapa base, ¿sí ves? En el mapa base que te van a entregar. El mapa base, ¿qué va a ser el mapa base? Vas a tener con topografía, con todo. Por supuesto, cada uno va a tener, ¿cierto? Un shape de aquí, de lo que es la cuenca, un shape de lo que es lo que es las curvas de nivel, ¿no es cierto? Tú puedes apagar o aprender lo que quieras. Vas sacando, metiendo muchas cosas, ¿no es cierto? Ya es cuestión de que tú manejes en este caso, ¿sí? Entonces, también, ¿qué tengo que tener acá? ¿Los shapes de qué? ¿Qué shapes tengo que crearme o tener? ¿Ah? las de las estaciones. Correcto, shape de estaciones. Entonces, ¿qué va a primer punto? Ubicar las estaciones meteorológicas o que en este caso, pluviométricas. ¿Sí? Ya, perdón un ratito. ¿Es a ti o es a ti? A ver, mijo. ¿De acuerdo? Estamos así, ¿no? La ubicación de las estaciones. Entonces, tú vas a ubicar las estaciones ¿dónde? En la cuenca, ¿no es cierto? O aledañas de la cuenca. Si está acá, de punto acá, tienes esto acá. Y ahí sabes exactamente qué información tienes en la cuenca, ¿no es cierto? ¿Sí o sí? Sí. Sí estaba, así estoy, sí estoy. Entonces, mira, entonces la metodología, primero, ubicar las estaciones meteorológicas o pluviométricas, como tú hablas de la cuenca, ¿no es cierto? Sí, entonces ya tienes ubicada, ahora sí, ¿qué tienes que hacer? Colocar que los valores, en este caso, ¿de qué? De esos valores que hablamos de acá,
de la precipitación en este caso, sacar en este caso, ¿qué va a hacer? Calcular el valor de, en este caso, de R de cada estación, ¿no es cierto? Estimar R de cada estación. Eso las aparte, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Así es o no así es? Sí, también. Eso, estimar R. R de cada estación. Ya. El R de cada estación determinas aplicando cuál, en este caso, aplicando el método aplicando el método de qué? El índice modificado de Fourier, ¿no es cierto? En este caso sí. Exactamente. Modificado de Fourier. ¿Listo? ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces aplicas R. ¿Eso trabajas dónde? Trabajas acá afuera en el Excel, ¿o no es así? Y luego, pues, haces tu tablita y luego le ingresas los valores de R, ¿qué? A cada estación, acá, ¿no es cierto? Acá. Aquí ingresas R, ingresas R, ingresas R e ingresas R. Eso es lo que tienes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, listo. Ahora sí, ¿qué harías ahí después de eso? Ya, una vez definido el valor R que corresponde a la estación, a cada estación meteorológica en mi cuenca de estudio, lo siguiente sería, como son datos de punto, entonces ya sería interpolar para tener en una malla de toda la cuenca, porque necesita de cada zona. Ya. Ya, Y ahí entonces aquí, sí, ¿qué pasa? Ya, sí, sigue, te escucho, te escucho. no, a mí me pareció obtener un raster el cual va a ser aplicable para calcular con las próximas capas. Ya. Pero el objetivo, ¿cuál es? O sea, el objetivo de esto, ¿cuál es? O sea, vamos a ver. Si es que yo le hiciera esto, eso claro, en el ARGIS tú estás hablando del ARGIS, lo que es todas esas cosas, pero el objetivo es saber qué. Cada una de estas estaciones, ¿cuál sería la influencia en el área de la cuenca? ¿O no es así? ¿Sí? Porque al final vas a sacar, decir muy bien, este tiene un valor, yo qué sé, vamos a un ejemplo, ya, este tiene un valor 50, R. Este tiene un valor de 90. Este tiene un valor de 100. Estos salieron los R's. Esto tiene un valor de 110. Así tiene los valores. ¿Sí? Esos son los valores de 100. Entonces, esto tienes en la cuenca y de ahí hasta ahí nada más. Entonces, ¿qué tienes que saber? Tienes que saber que cuánto de la cuenca tiene realmente vale 50. ¿Qué quiere decir en este caso? ¿Cuál sería la influencia de este pluviómetro en la cuenca? Si es todo esto, si es todo esto, ¿cuánto valor de 100? Si es toda esta parte de aquí, si esto te pongo esta parte de acá. Entonces, ¿qué estoy viendo acá? Y es lo que tú hablas con el raster, con todas esas cosas. Entonces, el raster no me hace más que un proceso de ¿qué? De pronto de interpolación, ¿no es cierto? Y decir muy bien, ¿sabes qué? Ese está más... Al final, la interpolación, ¿qué es lo que hace el raster? Dice muy bien, dice, ¿sabes qué? Si tú te acuerdas de la ley de Thiessen-Kohl, dice que si yo tengo un pluviómetro aquí en el punto 1 y necesito saber aquí en este punto, ¿no es cierto? Y tengo un pluviómetro acá en el punto 2, aquí en el punto 2, déjame borrar esto, ya, ya. Lo necesito saber acá en el punto 2, ya. Entonces aquí tengo el punto 1, tengo un valor de datos. Y aquí en el punto 2 necesito saber. Pero también tengo un pluviómetro acá en el punto 3. ¿Qué te hace el ARGIS? El ARGIS dice, a ver, vamos a ver. ¿Cuál tendrá mayor influencia en el punto 1? ¿El 2 o el 3? Pues dice, mayor influencia tiene esto. El 2 tiene más, no digo que tiene influencia total, tiene mayor influencia. Pero el 3 también va a tener algo de influencia acá, una influencia pequeñita, pero va a tener. Conclusión, el 2 va a tener una influencia, yo que sé, del 90%, el 3 va a tener una influencia del 10%. ¿Me entiendes? Eso es lo que hace el ARGIS. Le hace una interpolación entre todos y dice muy bien, sobre esta área también influencia esta, influencia esta, influencia esta. Y esta tal vez no influencia nada porque está muy alejada. Sobre esta área influencia esta, esta y también influencia esta. ¿Sí? Entonces, de eso te va a decir. Y al final te va a dar, incluso te va a delimitar la área de influencia de cada uno de estos valores y te van a pintar diferentes valores. ¿Sí? Entonces, eso te ayuda a qué? A decir muy bien que el R, pongamos un caso, si yo quiero sacar el R promedio, ¿qué pasará?
R promedio no va a ser pues igual a la media de la sumatoria de todas las medias, sino el valor 50 multiplicado por el área de ¿qué? Área de influencia del pluviómetro. El 90 por el área de influencia del pluviómetro. El 110 por el área de influencia de este pluviómetro y el 100 en el área de influencia de este. Entonces ahí te sacas el valor R promedio de la cuenca, por ejemplo. ¿Sí? Inicialmente lo que el modelo te va a pintar, ¿qué te va a pintar? Esto te va a pintar de un color, esto va a pintar de otro color, este de otro color y este de otro color. ¿Por qué te va a pintar? Porque son diferentes valores, perdón, diferentes valores, inclusive la escala de colores te va a sacar así. Te va a sacar una escala de colores, te va a decir así vive. Aquí va a decir, yo qué sé, de 50 a 100, a 100, de 100 a 200, así te va a sacar la escala de colores. El mismo modelo te dice, el mismo registro te va a dar, ¿no es cierto? Sí o sí. Y acá te sale esto. ¿De acuerdo? ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Ah, entonces te estoy hablando. Eso hace el ARGIS. Pero tú puedes generalmente trabajar las escalas de ese ARGIS. No, yo no quiero que me dé esta escala. Deme esta escala de, yo qué sé, de 10 a 20, de 20 a 40, de 30 a 40. ¿No es cierto? Tú puedes indicarle al ARGIS que deme esta escala en este rango, ¿no? Porque al final, nosotros cuando pintamos al final el mapa de la habilidad, hay una escala que nos da la FAO. La FAO dice, esta es la escala para ver si es de erosión alta, media o baja. ¿Sí? Entonces, ahí te da escala. Entonces, lo que hacemos nosotros es ordenar a las ARGIS que por favor me den estas escalas, más no la escala que me da la ARGIS. Porque esta ARGIS me da ¿qué? Me da la escala por default, ¿sí o no? Me da por default la escala de la ARGIS. Pero eso es lo que hace la ARGIS internamente. Entonces, tú hablas de raza, es esto, ¿no es cierto? Entonces, tienes que saber cuánta influencia está 50 aquí. Entonces, en función de eso, te va a decir, mire, ¿dónde hay mayor erodibilidad? Hay aquí. Porque tiene mayor influencia, este es mayor, más alto. Este más alto, este más pequeñito, más pequeño, lo que sea más alto. Entonces, poco. Ese es un poco ya recién el factor R. Luego calcularás el factor K. El factor K va a ser ¿qué? Sobre la misma área, pero que solamente ya con textura. Lo superpones sobre esto y te va a ir sumando, ¿no? Multiplicando capa, 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 capa. Y al final, PAC te va a dar el valor final de lo que es, lo que representa la A prácticamente, que sería este caso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Ya. Entonces, eso tienes que tener bien claro lo que va a hacer acá. Y toda cosa, o sea, a veces manejamos el ARGIS, pero o sea, el ARGIS hace y no sabemos lo que hace. Entonces, ahí también sabemos saber qué interpolación aplicas aquí, qué tipo de interpolación aplicas en el ARGIS. Te dan opciones en el ARGIS de aplicar interpolaciones, ¿no es cierto? Una de esas, por ejemplo, puede ser el crillado, ¿no? Hace un crillado y te dice, bueno, pero ¿cuándo aplicamos un crillado? ¿Has escuchado vos? A veces en las tesis de grado te preguntan, ¿y por qué aplica Kriging? ¿O qué, Kriging qué significa o qué hace Kriging? Hay que saber, ¿no? Hay que saber qué hace el ARGIS, qué hace internamente el ARGIS, porque a veces nosotros mandamos nomás y el ARGIS salió unas curvitas bonitas, vea, tome, aquí está. No, señores, muchas cosas que tenemos que corregir al ARGIS, porque el ARGIS lo que hace es de interpolación lineal, dependiendo del método que mandemos ahí internamente. ¿Sí? Bien, continuamos. Entonces, ahora sí estamos bien, ¿no es cierto? Estimamos valor de R y luego, ¿qué hacemos? Lo que tú hablas del rastreado, toda esa vaina, ¿no es cierto? Aquí raster de esta situación, toda esa cosa. Ya. Y al final, ¿qué es lo que determinamos aquí? Al final, ¿qué determinamos en tercera estimación R? ¿Qué más llegamos? ¿A dónde llegamos? Ya con todo ese procedimiento, ¿qué obtenemos? ¿Ah? ¿De R estamos hablando? Claro, estamos hablando de R, todavía estamos aquí, mira, aquí Ah, estamos. Ahí está. Todas estas cosas que te acabo de explicar aquí, me estás hablando de rastreado. Ya, ahí está bien. Tú entiendes por raster, formato de raster, todas esas cosas. Ya. Y al final, ¿qué obtienes al final aquí ya? Estamos en R, verás. Es lo que vas a ir haciendo cuando te toque
te toque tu proyecto de tal. Bueno, una vez terminado estaría ya en el índice pluvial. No el índice pluvial, se llama el índice de ISO, en ese caso el índice ¿qué? El índice de, ¿qué es de R? ¿Qué era? ¿Cómo se llamaba R? Erosividad. Ya, erosividad, ¿sí? Entonces el índice de erosividad. Pero verás aquí, ¿cuál es el final? Con este dado, ¿cuál fue mi finalidad? Al final, yo diría que si es que esta es la cuenca, en donde estaba acá está un valor dado, acá está un valor dado, ¿qué obtengo? Obtengo los mapas de que, en este caso, tipo isoyetas, que se llama el mapa de iso, ¿cómo se llamaría? Mapa de iso erosividad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ya, eso, esa es al final, mira a dónde llegas a tener esto. Pero tienes que hacer toda esta parte de acá. Esa es la metodología. Entonces, si tú haces toda esta metodología bien, tontería para hacer tu proyecto. ¿De acuerdo? listo. Ya, entonces hasta ahí tenemos. Y inclusive, mira, con esto, ya no estoy incluso, mira, con esto ya no estoy aplicando que el modelo me diga, ¿sabe qué es el porcentaje? Sino que aquí ya, ahora sí me va a decir, quiero saber, ya, esta línea de aquí, que pongamos acá, esa fue de 50, acá será esta de 40, de acuerdo a las líneas que me trae el modelo, o yo le dé yo le dé las escalas, digamos, caso los valores, los rangos, perdón, esa sería yo que sé, 60. Entonces, ¿qué será? Esta zona de la cuenca está que tiene una erosividad, en este caso, ¿de cuánto? De 40 a 60, en este caso, ¿no es cierto? Joules y todo esa vaina, ¿sí? Entonces, yo para sacar en este caso la erosividad media, ¿qué haré yo? Saco la ISO media de erosividad multiplicada por el área de influencia y voy trabajando hasta tener ¿qué? Hasta obtener el mapa R, en este caso hasta tener un mapa, no un mapa, sino un valor de R media de la cuenca. Puedo obtener esto. ¿En función de qué? Del mapa de ISO erosividad. ¿De acuerdo? Acuérdate lo que cuando trabajas en isoyetas. Exactamente. Pero aquí ya te da chance a qué? Te da chance a decir, esta área tiene esta erosividad. Esta área tiene esta otra erosividad, esta otra área y estos. ¿En función de qué? En función de estos datos que calculé acá. Sencillo. Y estos rangos igual, ¿qué pasa? Estos rangos te van a dar, tú es igualito. La RGIS te va a dar unos rangos tales. Tú coges la RGIS y dices, no, por favor, amigo, deme esto sobre estos rangos. Necesito que me dé. Tú le dices a la RGIS, por favor, sobre estos rangos. No, estos rangos, deme estos rangos. ¿Sí? Eso tú lo manejas mejor que yo en cuanto a la RGIS, ¿no es cierto? ¿Sí o sí? Sí, pues, más o menos. No, yo sé que manejas mejor conmigo. Yo sí manejo la RIS, pero yo más, como te digo, más me dedico a calcular, como dice mi papá, como es mi hijo, dice, es que papá, tú eres ya de ligas mayores, tú más calculas y nosotros te ayudamos a hacer las shapes. Mi hijo ahorita está trabajando en el municipio de Quito, pero él trabaja mucho conmigo haciendo, él es civil, recién graduadito, hace un año se graduó, pero maneja súper bien el ARCIS, ¿sí? Bueno. Entonces, por eso yo también de él he aprendido, no es que yo sé ArcGIS, medianamente sé el ArcGIS, él sabe súper bien cómo, al menos él me ayuda a hacer mis mapas, mis estudios. Incluso ahorita estoy publicando un paper y me ayuda a hacer mapas de formatos TIP para publicar. Y pilas, me dijo, bueno, ya se fue a trabajar. Entonces, eso te comento, ¿ya? Ahora sí, vamos al siguiente parte. Entonces, al final, esta es la metodología que sigue para qué. Mira, estamos en la metodología, ¿no? Primero, a ver, luego vamos de acá. En este caso, el 3.1. ¿Cierto? 3.1. ¿Cuál sería el 3.2? ¿Cuál sería el 3.2? El coeficiente de aerodabilidad del suelo sería ya el K. Ya, aerodabilidad, ¿no es cierto? Aerodabilidad. Entonces sería K, estimar K. Ahora sí, lo mismo. Entonces, para acá, ¿qué necesitas? Entonces, ahí tienes que saber la metodología. Entonces, vas a necesitar, La metodología es prácticamente paso a paso el que vas haciendo. Si tú escribes una buena metodología, no tienes por qué perderte y sacas tus resultados rapidísimo. O sea, a ver, esto ya, esto, ya. ¿Cierto? ¿Sí ves?
Lo que estamos haciendo, esto es lo que, son 4 pasos, mira. Va a ver, 1, 2, 3. 3 pasos. Ando 4 pasos con esta, sería este paso. 4 pasitos. No hay más que decir. No hay que poner mucha lata, ser concisos, porque es lo que voy haciendo. Ahora vamos a ver, para estimar K, ¿qué necesito? Ya para estimar en K necesitaría principalmente el dato de texturas del suelo, propuesto ya Exactamente. sea ya propuesto por la FAO, sino por los otros datos de mapas nacionales que se pueden encontrar. Entonces, una vez definido eso, tendría que revisar las distintas composiciones en la textura del suelo, ya sea como mencionamos el contenido de la materia orgánica, la fracción de arcilla, limo y arena, y aplicando las ecuaciones respectivas para ya eso, para ya el valor K podemos obtener su función. ¿Ya? Ya, listo. Mapa, entonces, ¿qué sería en este caso? Generación de mapa de textura, ¿no es cierto? Entonces, para eso, pues, ya acá tenemos, mira, información ya tenemos listo acá arriba, cogemos este mapa, entonces generamos en este caso. Al decir generar mapa de textura, ¿qué implica? Adaptar digamos, si mi mapa base, del cual estoy trabajando, es de escala 1/25.000, entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacarme la misma área del mapa, yo que sé, del que tú hablas, del mapa de FAO o del mapa de Sigagro, sacarlo y colocar eso en mi mapa base y ya tengo el mapa de textura de la cuenca, ¿no es cierto? De la cuenca. Y luego de eso, ¿qué hago? Ya, de la cuenca. Ahora sí, me acuerdo, vamos al método. ¿Qué necesita el método? El método necesita valorar. ¿Qué necesita valorar? Necesita valorar porcentaje de arcilla, necesita valorar porcentaje de limo, necesita valorar porcentaje de materia orgánica. Sobre 3 cosas necesita valorar. Si tú te acuerdas de la figurita esta, hay 3 figuras, ¿te acuerdas aquí? Hay una figura acá, otra hay acá y otra había acá, ¿no es cierto? Entonces aquí te daban los porcentajes de tal, tal, tal. Y aquí te daban todas las gráficas, toda esa vaina, y acá te daban unas cosas más. Entonces incluso necesitabas un poco lo que es el triángulo de textura de los suelos, ¿me acuerdas? Para generar, en este caso, la que es la permeabilidad. ¿Sí? Entonces, mira, entonces, ¿qué tienes que hacer en este caso? Tienes que decir muy bien, ¿qué necesito yo del mapa de textura? Necesito yo, ¿qué sé? A ver, dime, ¿qué necesito? ¿Porcentaje de qué? De arcillas, arenas Exactamente. y limos. Eso, porcentaje de arcilla, porcentaje de limos y porcentaje de arena, ¿no es cierto? Ya, eso necesito. Porque en función de eso, mira, la misma, ¿te acuerdas vos? Los mismos abacos que tú tienes en la presentación, te dice exactamente. Y esto tienes que hacer en el ARGIS, ¿sí? Y para eso, para que el ARGIS te diga muy bien. ¿Por qué? Porque el mapa de la FAO te da ya las capas, los shapes, toda esa vaina te da. Y eso implica de que eso, ahí va a estar todos los elementos que tú necesitas. Entonces, lo único que va a hacer es, el ARGIS dice, a ver, voy a extraer lo que me está pidiendo. Las fórmulas están, ¿para qué? Exactamente para que extraigas porcentajes de arena, exportar esa cosa, y te vaya pintando en el caso de qué? En el caso del mapa. Y te vaya pintando bajo qué? Bajo estos conceptos de aquí. ¿Te das cuenta? Es conceptos. Por eso en ARGIS tienes que dar en este caso, el ancho de cuadrícula de trabajo. ¿Para qué? Para que sea, a ver, vamos a ver, ¿para que sea qué? Para que sea más sucinto el cálculo, ¿sí? Porque si te das muy ancho todo Cuenca, te va a ser muy general y no vas a poder hacer casi nada. Pero tampoco va a ser una celda muy pequeñita, ¿por qué? Porque de pronto no te va a ayudar a correr rápido el programa, o sea, te va a colgar la máquina. Entonces tienes unas celdas que te puedan calcular y te pueden dar por partes todas esas cosas y que sea más representativo y que puedas observar todo lo que tenga la cuenca, ¿sí me entiendes? Entonces ya depende aquí ya para trabajar esa cosa acá. De igual manera, que el ARGIS lo que te va a hacer es, te va a generar todas esas cosas y te va a dar estas tablitas de acá, ¿no es cierto? Los rangos, en este caso va a dar .001, a .01, a .1, lo que sea. Rangos. Y te va a pintar de colores, ¿no es cierto? Te va a dar esa cosa. ¿Sí? Entonces ahí sabrás exactamente, bueno, aquí tienes que hacer una reclasificación de qué. Bueno, una reclasificación que en este caso se llama, ¿qué se llama? Reclasificación de suelo, se llama esta cosa.
¿Quién hace eso? Le hace el mismo ARGIS, la clasificación de suelos. Y te va a dar los porcentajes. Eso te va a dar una tablita de porcentajes. Aquí te va a dar porcentajes. Y te va a calcular exactamente el factor K. Te va a decir, pero K, ¿qué? K, en este caso, K de modelo. Y luego te va a decir K de USLE, ¿ya? K de USLE. Y te va a dar, ¿te acuerdas la fórmula? K de USLE. Entonces ahí tienes el K por el cual vas a multiplicar el factor por el valor que te da K el modelo. Y luego llegas por ese factorcito K y luego llegas a obtener el K del proyecto, ¿sí? Entonces se llama una reclasificación de suelos. Entonces, de pronto el método puede ser cálculo de esta cosa, mapa textura, digamos, reclasificación de suelos de arcilla, limo y, en este caso, y arena, ¿no es cierto? Pues en este caso, sí. Y luego obtenemos, en este caso, el mapa prácticamente de erosividad, ¿no es cierto? Perdón, erodabilidad, no, erodabilidad del suelo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Igual te vas a tener escalas, ¿no? Vas a tener aquí de escalas, te va a dar acá, aquí te va a dar escalas, ¿no? Escalas. ¿Sí o sí? Sí. Ya. Entonces, aquí ya tenemos esto. Entonces, ya tenemos este caso, ya tenemos dos mapas. Este mapa más este mapa. Entonces, sabes que después ya tienes que, al final, te creaste un shape de esto, que sería del mapa de ISO erosividad, con esto, ¿sí? Porque esto es muy importante, porque esto te va a ayudar a multiplicar los valores en cada sector, ¿sí? En cada sector. Y esto de igual manera, el mapa te va a dar cada sector. Entonces van a unirse todo esto y van, al final después tienes que ir, a ver, por favor. Ahora sí, tengo el factor A, que digamos, el factor R es este. El factor K es este. Por favor, así es, multiplíqueme esto internamente a ver qué me da constante al final. Entonces ahorita tenemos simplemente el mapa de RK. Continuamos. Hasta ahí estamos correctos, ¿no es cierto? Sí. Ya. Vamos a ver, el cuarto, vamos a escribir acá para no borrar esto. Cuarto, ¿cuál sería el cuarto paso de tu metodología? Ya una vez ya obtenido el R y el K sería el factor LS, el coeficiente de relieve. Pero este coeficiente de relieve, si bien recuerdo bien, está compuesto por dos ecuaciones distintas. Una que es por dos factores distintos. Que una es la inclinación del terreno, que es el factor S, y el otro es la longitud de las pendientes, el factor L. Entonces tendríamos que proceder para calcular primero con la longitud de la pendiente, que se podría con los datos de la cartografía base que tenemos. Después de una vez obtenida ese factor de L, pues, obtendríamos el factor de S, que es el grado de inclinación del terreno en toda la cuenca. Y ya a veces allá de LS multiplicamos ambos factores para obtener el factor LS. Ya, entonces como 4-1, ¿cuál sería el paso inicial? 1, 4-1. El Primero 4-1 sería quedaríamos, ¿cuál sería? el L. ¿El L o el S? Bueno, cualquiera de los dos podemos calcular, no hay problema, ¿sí? Pero para eso primero que tenemos que tener. ¿De qué nos valemos para calcular eso? ¿De qué datos nos valemos? Sería de un modelo digital de elevación o de la cartografía base. Estamos hablando algo Correcto. así. O sea, partimos de la cartografía base. En la cartografía base tú puedes hacer mapa de qué? Mapa de digital, digamos, de elevación, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Porque ahí tenemos curvas de nivel. Y también puedes hacer, ¿qué puedes hacer ahí? ¿Mapa de qué? Mapa de pendientes, ¿o no es así? Sí. ¿Sí? Exactamente, pues el mapa de pendientes. Y al final, pues, vas a calcular en este caso las pendientes. Al final es un mapa de pendientes porque es el mapa S, ¿no? S, y ahí también hay fórmulas que metes a RGIS y el RGIS lo hace a sí mismo. Lo hace también con esto, bajo este concepto de aquí. Igualito, con este concepto le hace RGIS. Por eso le zonifica de esa manera. Tú vas, si es que, dependiendo, digamos, la cuadrícula que estés utilizando, te va a dar chance a de que tengas una manera bien sucinta de calcular celda por celda y te va a dar bien especificado lo que es en este caso el S y el L. El L, lo mismo que es la longitud pendiente, te va a calcular en función, en este caso, ¿del qué? La longitud pendiente en función de L. O sea,
en función de esta celda. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las prácticas hechas por Wismeyer, que es el dueño del método prácticamente, es para longitudes me parece que es de 22 metros, ¿sí? Entonces, pero nosotros estamos haciendo ¿para qué? Para longitudes mayores, en celdas, a 2 kilómetros, 4 kilómetros, entonces tampoco le adapta acá a estos valores de L. Entonces, están calculando en este caso el L y el S en ese sector. L y S en el sector LS, y así va calculando todo va calculando. Y al final te da un mapa pintado del LS, exactamente. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Primero vamos a ver, en este caso 4.1, el primer paso sería eh, obtener en este caso el modelo digital del terreno, ¿no es cierto? Modelo de elevación, dijiste, ¿no? Modelo de elevación. ¿Sí? Modelo de elevación. ¿Para qué? Para determinar en este caso lo que son las mapas de pendientes, ¿no es cierto? Aquí vamos en este caso, como que tenemos el mapa de pendientes. Luego vamos a determinar el mapa de L, luego unificamos los dos mapas, en este caso no multiplicamos, sino multiplicamos L por S, y obtenemos el mapa LS, ¿sí? Obtenemos el mapa LS. Entonces, más o menos por ahí sería la metodología que te de esto. Por supuesto, para esto tienes que aplicar, en este caso, las fórmulas que está en función de qué. Aquí están las fórmulas, ¿no? Tú tienes las fórmulas en tus presentaciones, tienes las fórmulas. Aplicas tales cuales fórmulas y al final, pues, eso te va a ir obteniendo estos tipos de parámetros y al final tener el mapa final. Entonces, al final tienes el mapa de la longitud de la pendiente. Mapa de L y S, ¿no es cierto? Longitud de la pendiente. ¿Sí? Ya, ahora esto para qué nos servirá, ya vamos a después. Pero al final el objetivo era tener esto. ¿Sí? ¿Para qué nos servirá esto? A ver, en este caso, Daniel. Mapa LS. Ah. Dentro del modelo, ¿para qué servirá? Bueno, ese factor LS, si bien recuerdo, nos permite determinar el grado de inclinación que tiene el terreno. O sea, nos brinda el componente de la gravedad que es necesario para que comience el movimiento del material erosionado. Ya. Ya, lo que pasa es que, hablamos, esto va para ir terminando porque tengo clase a las 9. Ya, entonces falta 5, vamos a terminar. Entonces, el LS lo que nos sirve exactamente para qué? Para saber exactamente si es la cantidad de sedimento que se erosionó la cuenca, cuánto de eso pues puede llegar con mayor facilidad a la parte más baja de la misma. En este caso el río, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿de qué depende? De la pendiente. Si la pendiente es plana, prácticamente el sedimento se queda ahí, no hay arrastre. Pero si la pendiente es fuerte, ese sedimento llega rapidísimo, ¿no es cierto? Entonces va a depender de la longitud que tenga, en este caso, esa ladera, y de la pendiente que tenga. Por eso se llama LS. Entonces, si ahí hay material erosionado rapidísimo, con una lluvia va a llegar por gravedad, inclusive va a llegar abajo. ¿Sí? Ya, Daniel. Entonces, mira, la tarea siguiente sería un poco, a ver, ya te voy a crear una tarea para ver si es que me generas los otros pasos que faltan, así como hemos ido analizando, y para la próxima clase, pues, revisar y tener ya luego. Y luego continuar hasta donde sería el estudio de caso que teníamos que terminar. ¿De acuerdo? Ya, no hay problema. Ya. Listo, Daniel. Gracias por la asistencia. Nos vemos. Tengo clase la siguiente hora. Ya, igualmente, muchas Ya, gracias. chao. Gracias.